Érase una vez una linda niña. Ella era dulce con todos los que solo la veían. Pero era la más hermosa y la más querida de todas por su abuela, quien ni siquiera sabía qué regalar a su amada nieta. Una vez le dio un sombrero de terciopelo rojo. Y como este sombrero le quedaba muy bien y no quería ponerse nada más, empezaron a llamarla Caperucita Roja. Una vez su madre pidió llevarle un trozo de tarta y una botella de vino a su abuela. Dicen que está enferma y débil, será bueno para ella. Le ordenó a mi madre que no se alejara de la carretera, de lo contrario se caería y rompería la botella, y entonces la abuela no obtendría nada. Y cuando se acerque a su abuela, para que no se olvide de saludarla. Caperucita Roja obedeció, tomó los regalos y partió. Y mi abuela ya vivía detrás del bosque, a media hora andando del pueblo. Y tan pronto como Caperucita Roja entró en el bosque, se encontró con un lobo. La niña, sin embargo, no sabía qué clase de bestia feroz era y no le temía en lo más mínimo. Ella saludó cortésmente. El lobo también se comportó de manera muy decente, por lo que Caperucita Roja le dijo al lobo que le llevaba regalos a su amada abuela. Y mientras ella le contaba cómo llegar a la casa de su abuela, el lobo pensó para sí mismo cómo podía comerse no solo a la anciana, sino también a una niña bonita. Y entonces el lobo pensó en mostrarle a Caperucita Roja un prado enorme con hermosas flores. Caperucita Roja, mientras miraba las muchas flores maravillosas, pensó que sería bueno llevarle a la abuela un ramo de flores frescas, porque eso también la complacería. Sí, y se escapó de la carretera a un lado, y comenzó a recolectar flores. Recogiendo ligeramente una flor, mientras la otra la llama, es incluso mejor, y luego correrá. Y así fue más y más en las profundidades del bosque. Y el lobo corrió directo a la casa de la abuela y llamó a la puerta. La abuela preguntó quién estaba allí. Y el lobo respondió en voz baja que fue Caperucita Roja quien trajo el pastel y el vino. La anciana creyó y ordenó apretar el pestillo y entrar. El lobo apretó el pestillo, la puerta se abrió y corrió a la cabaña de su abuela. Corrí a la cama de mi abuela y me la tragué de inmediato. Luego se puso el vestido de su abuela y su gorra en la cabeza, se fue a la cama y esperó. Mientras tanto, Caperucita Roja corría y corría tras las flores, y cuando consiguió tantas como pudo soportar, volvió a recordar a su abuela y se fue a su casa. Estaba muy sorprendida de que la puerta estuviera abierta de par en par, y cuando entró en la habitación, llamó a su abuela. No hubo respuesta. La nieta se acercó a la cama y vio, la abuela estaba acostada y se había puesto el gorro hasta la nariz, y parecía tan extraño. Caperucita Roja preguntó con desconcierto por qué la abuela tenía orejas tan grandes. Y el lobo respondió con voz de abuela, escuchar mejor. Entonces Caperucita Roja preguntó por qué la abuela tenía ojos tan grandes. Para verte mejor, respondió el lobo. Y los brazos son tan grandes que es más fácil de agarrar. Y cuando Caperucita Roja vio la boca del lobo y solo preguntó por qué la abuela tenía una boca tan grande y desagradable, el lobo se abalanzó sobre ella, gritando, para que pudiera comerte. Y como saltó de debajo de la manta y se tragó a la pobre niña. Habiendo tenido suficiente de esta manera, el lobo volvió a acostarse, se durmió y comenzó a roncar tanto como pudo. En ese momento un cazador pasaba por la casa de la abuela, escuchó ronquidos y se preguntó si le había pasado algo a la anciana que roncaba así. Entró a la casa, se acercó a la cama y vio que el lobo dormía allí. Y ha estado cazando a este villano durante mucho tiempo. Quería matarlo con una pistola, pero se le ocurrió que el lobo, tal vez, se tragó a su abuela y que aún podía salvarse. Por eso no disparó, sino que abrió la boca del lobo y vio brillar una gorra roja.
Una niña saltó de su boca y dijo que su abuela todavía estaba allí. El cazador abrió aún más la boca del lobo, y la abuela de alguna manera salió detrás de la Caperucita Roja. Estaban encantados, empezaron a abrazar y agradecer al cazador. Decidieron darle una lección a un lobo astuto. Trajeron piedras grandes lo antes posible, las metieron en la boca y el vientre del lobo y lo llevaron al patio. Y cuando el lobo se despertó, vio al cazador y estaba a punto de escapar, pero no pudo soportar la carga de las piedras y cayó al suelo. Esto deleitó a los tres, mientras que el lobo se levantó y apenas arrastró su pesada barriga hacia el bosque oscuro. Nunca lo volvieron a ver. Así es como le dieron una lección al astuto lobo, y Caperucita Roja decidió que nunca más desobedecería las órdenes de su madre. Érase una vez un anciano y una anciana en una pequeña casa al borde del bosque. Todo en su vida estaba discutiendo, solo faltaba una cosa: el anciano y la anciana no tenían hijos. Una vez el anciano pidió hornear un pan de jengibre en forma de hombrecito. La anciana miró dentro del granero y casi no quedaba harina. Cogió un cuenco, lo frotó a lo largo de la caja, lo pasó por el fondo y recogió un puñado de 2 o más puñados. La anciana amasaba la masa con crema agria, y cuando estaba extendiendo el pan de jengibre sobre la mesa, lo tomó y lo hizo con la forma de un hombrecito, con brazos, piernas, con cabeza. Y meterlo al horno. Después de un rato, la anciana se acercó para ver si el pan de jengibre estaba horneado, lo tomó y lo puso en la ventana para que se enfriara. El hombre de jengibre se enfrió, se acostó, pero de repente se levantó y salió corriendo de la casa lo más rápido posible, de la ventana al banco, del banco al piso, a través del piso y a las puertas, saltó el umbral al porche, del porche al patio, del patio a la puerta. Más y más lejos. La anciana llamó a su marido y ambos corrieron tras él. Pero no es tan fácil atrapar al hombre de pan de jengibre. Ahora ya ha llegado al campo donde los campesinos trillaban sus cosechas. Al pasar corriendo, el hombre de jengibre les gritó que ya se había escapado tanto de la anciana como del anciano, y que fácilmente también huiría de ellos. Los campesinos oyeron esto y corrieron tras él. Pero no importa que tan rápido corrieran, no pudieron alcanzarlo. Un hombre de pan de jengibre corrió hacia el campo donde los cortacéspedes estaban cortando el césped. Pasando corriendo, les gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y que fácilmente huiría de ellos también. Los segadores no pudieron soportar tal ridículo, todos corrieron tras el hombre de jengibre. Corren tan rápido como pueden, pero no pueden alcanzarlos. Y hacia el hombrecito, la vaca está caminando, le gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y él también huiría fácilmente de ella. La vaca se enojó y también corrió tras el hombre de jengibre. Solo que él no puede ponerse al día. Y para conocerlo, un cerdo. El hombrecillo gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y que fácilmente huiría de ella también. Un cerdo chilló y corrió detrás. Solo que ella no pudo alcanzarlo, estaba demasiado gorda. Un hombre de pan de jengibre corre por el camino y una liebre lo encuentra. El hombrecillo dijo que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y que fácilmente huiría de él también. La liebre escuchó esto y corrió tras él. Tampoco puede alcanzar al hombrecito, solo lo vio la liebre. Un hombre de pan de jengibre corre y un lobo se encuentra con él, te comeré, dice. Y el hombrecillo le respondió que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre y fácilmente huiría de él también. El lobo gruñó y se abalanzó sobre el hombre de jengibre, y él lo esquivó y corrió lo más rápido que pudo. Solo el lobo lo vio.
Un hombre de pan de jengibre corre y un oso enorme se encuentra con él. Su hombrecito no tuvo miedo, sino que gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y que fácilmente huiría de él también. Un oso feroz golpeó con el pie y corrió tras él, pero el oso era demasiado lento para alcanzar al veloz hombre de jengibre. Un hombre de pan de jengibre corre y un zorro se encuentra con él. El zorro era muy astuto, pero el hombrecillo no lo sabía. Por lo tanto, por costumbre comenzó a gritar que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y del oso, que significa él también se escapará fácilmente de ella. El zorro escuchó hasta el final, y dijo que era muy mayor, no escuchó nada. Se acercó al hombrecito y le pidió que lo repitiera. Obedeció a su tonto hombre de jengibre y comenzó a presumir de nuevo. El zorro escuchó hasta el final y dijo que todavía no escuchaba nada. Se acercó aún más al hombrecito y le pidió que lo repitiera de nuevo. El hombre de jengibre estuvo de acuerdo y entonces, solo comenzó de nuevo, cuando el zorro se abalanzó sobre él y comió. Y el hombre de jengibre ya no se jactaba de